Si estás enfrentando los efectos indeseables de la crisis de identidad, has abierto el video correcto, porque nosotros estamos hablando acerca de la manera en que tú puedes encontrar identidad en Cristo. Eso significa que tú no vas a creer que eres aquello que las personas dicen que eres, ni siquiera aquello que tú mismo te has convencido de que eres y que te ha llegado a frustrar y a desanimar y a caer en crisis de identidad que te hacen sentir con baja autoestima o deprimido, sino que vas a creer lo que Dios está declarando sobre ti y es permanente y funciona en cualquier lugar del mundo en que estés viviendo. Vimos en la primera miniserie de 3 encuentros que una vez que una persona acepte el Evangelio de Jesucristo, es declarado por Dios su Hijo, porque el Padre lo adopta, porque el Hijo Jesucristo intercede por él delante del Padre y porque el Espíritu Santo sella esa adopción. Así que si has aceptado a Jesucristo, no importa cómo te sientas ahora mismo, eres hijo del Rey y tienes los beneficios completos de ser heredero del Rey de Reyes y Señor de Señores. El domingo pasado estuvimos analizando la nueva identidad, esa segunda identidad en la que estamos sumergiéndonos en el estudio de la carta de Pablo a los Efesios, que es que eres santo. Y vimos que eres santo porque el Padre te llama a la santidad. Hoy estaremos viendo que aun cuando el Padre, al adoptarte como su hijo, te pone en esta nueva genética tuya, una naturaleza santa, es algo que tienes que desarrollar, es algo que hay que trabajar con Dios para llevar a la máxima potencialidad esa naturaleza santa que Él ha puesto en tu vida. Y hoy veremos que es Jesucristo, el Hijo, quien nos enseña esa vida de santidad, porque en realidad el único hombre que logró vivir en plena santidad fue Jesucristo y Él es quien nos enseña. Así lo leemos en Efesios capítulo 4, versículos 21 y 22. Dice que solamente podremos encaminarnos en la vida de santidad si hemos sido enseñados por Jesucristo y hemos aprendido correctamente la vida cristiana. La enseñanza de Jesucristo con respecto a esta escuela de santidad, podríamos llamarlo así, tiene un pilar fundamental y está enseñado en todas las Escrituras, donde se dice que Jesucristo nos enseña a vivir íntegramente o integralmente nuestra vida de santidad, sin un dualismo en el que nosotros decimos vamos a ponernos el traje de santo cuando vamos a la iglesia, cuando estamos en un contexto religioso y después en otro tipo de contexto no hace falta, no es necesario portar ese traje de santidad. No, podemos leer en Primera de Pedro, en Primera de Tesalonicenses y en muchísimos textos. De hecho, las declaraciones mismas de Jesucristo dice que debemos vivir de manera santa en toda nuestra manera de vivir y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo viva en plena santidad. Para poder vivir en santidad, lo primero que hay que entender es que estamos viviendo un nuevo tipo de vida. Fíjense, quiero llevarles ahí a Efesios capítulo 2, la cantidad de veces que se repite que nosotros fuimos hechos nuevas criaturas y que estamos viviendo en un nuevo tiempo, que dejamos de vivir en el otro tiempo. Ahí en el capítulo 2, en el versículo 3, dice, ustedes anduvieron en otro tiempo en aquellos caminos. Después, en el versículo 3, dice, ustedes también, incluyendo, dice, nosotros también, Pablo se incluye ahí, vivimos así en otro tiempo. Después en el versículo 11 dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes vivieron de esa manera. Después en el versículo 12 vuelve a decir, en aquel tiempo ustedes estaban sin Dios. Y después dice en el versículo 13, pero ahora en Cristo ustedes que en otro tiempo vivieron de esa manera. Lo que estamos tratando de enfatizar ahora es que para vivir la vida de santidad tengo que estar convencido de que yo estoy viviendo en un tiempo diferente. Si tú miras a tu historia pasada y tú no logras ver un momento de cambio, un momento de ruptura, un momento en el que te encontraste con Jesucristo y dijiste, eso quedó atrás, ahora estoy en una nueva vida. Como dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que tú necesitas encontrarte con Cristo si es que no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, debes recordarte, como Pablo se lo estaba recordando a los cristianos en Éfeso, que estamos en otro tiempo. Ahora nuestra vida, después de haberse encontrado a Jesucristo, está experimentando otro tiempo que requiere un cambio de mente, un cambio de corazón y entonces un cambio de conducta. Uno de los grandes problemas que estamos enfrentando y que enfrenta el cristianismo a lo largo del tiempo en su tendencia a la religiosidad es procurar una santidad o una santificación a base de ajustes externos. No, los ajustes externos son mecanismos artificiales que simulan una santidad que al final no convence a nadie, ni siquiera a uno mismo. Puede satisfacer un poco de orgullo incluso, lo cual es muy contraproducente a los efectos de la relación con Dios, pero que solamente se logra de manera genuina cuando hay un cambio de mente, cuando hay un cambio de corazón. Y entonces, como resultado de esos cambios internos, comienzan a haber resultados externos y conductas externas. Pero fíjense que ahí mismo, en Efesios capítulo 4, Pablo comienza hablando de que primero hay que cambiar la mente. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, en el otro tiempo nuestra mente era vana, pensaba en cosas vanas. Continúa diciendo en el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, nuestros pensamientos estaban inmersos en el pecado, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. Entonces describe la mente pasada como una mente oscura, como una mente ignorante, como una mente vana. Y después en el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sí, tiene que haber una renovación del espíritu de la mente. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, no se conformen en este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y no hay manera de renovar el entendimiento, sino bajo la enseñanza de Jesucristo. Por eso es tan importante añadir a la fe que tenemos virtud y especialmente conocimiento de la doctrina de Jesucristo, leer la palabra de Dios, que es quien cambia nuestra mente, torna la vanidad en pensamientos profundos, torna el pecado en pensamientos santos y por supuesto la manera que yo voy pensando es la manera que también voy conduciendo. Y no solamente la manera que voy pensando, sino también la manera que voy sintiendo. Por eso dice, teniendo el corazón entenebrecido, teniendo el corazón endurecido. Y después dice más adelante, sino que pongan en su corazón toda la justicia y la santidad de la verdad. Una mente cambiada, un corazón cambiado, entonces produce lo que podemos ver ahí en Efesios capítulo 4, a partir del versículo 25 y en adelante, todos los cambios, el que hurtaba, no hurte más, el que mentía, no mienta más, el que se airaba y el que se enojaba constantemente, ya no se enoje, ni se aire, sino que ponga control en su vida y que no se ponga el sol sobre los ojos. Es así una disímile cantidad de comparaciones en todo este texto que muestran la conducta santa por un nuevo nacimiento. Así que si tu identidad está basada en Cristo, no tienes que estar bajo la esclavitud de una mente oscura o de un corazón pervertido y de una conducta retorcida, sino que a través de la presencia de Jesucristo, tu mente es santa, está renovada, tu corazón está perfeccionado y entonces tu conducta se revela. Siempre te invitamos a venir con nosotros nuevamente el próximo domingo, 11 de la mañana, un encuentro formidable con Latinos. Este domingo de manera muy especial vamos a tener un tiempo de oración formidable y ahí le esperamos. Dios les bendiga.